La mayor parte de la gente entiende que la fuerza va asociada al volumen del músculo, digamos. Porque creo que hay mucha gente que simplemente no es consciente de que la fuerza que tienes en el brazo no solo depende de la fuerza de tu musculatura, sino de la cantidad de información que tú le puedes mandar desde tu sistema nervioso. Efectivamente, el músculo más fuerte no es el músculo más grande, no es un tema de tamaño, hay otros factores, tampoco es solo el tema del sistema nervioso. Sobre todo cuando estamos pensando, o depende de qué deporte hablemos. Evidentemente, el cuerpo de un atleta que hace halterofilia no es el cuerpo de un atleta que hace maratón o el de maratón que hace velocidad, pero incluso en ese caso, el velocista más rápido no es el velocista más grande. O sea que no es todo el tamaño, no es un tema de hipertrofia. Bienvenidos a Gente Interesante, el podcast donde exploramos el mundo a través de conversaciones con personas extraordinarias y muchas veces controvertidas. Y hoy es uno de estos casos. Tengo el honor de presentaros al Dr. Luis de Láliga, un experto en fisiología del ejercicio y bioquímica con un impresionante currículum. El doctor de Láliga ha completado su doctorado en fisiología en la Penn State University, una de las grandes universidades de Estados Unidos. Anteriormente estuvo 2 años trabajando en la Harvard Medical School, otra gran universidad, y además es licenciado en bioquímica por la Universidad de Navarra. Es un atleta destacado, habiendo alcanzado marcas impresionantes y ganado múltiples campeonatos a nivel nacional e internacional. De hecho, tiene el récord en los 3.000 metros, como ya comentaremos en la entrevista, y lo mantuvo durante 9 años y solo ha sido desbancado por atletas de alto nivel. Su pasión por el entrenamiento y su enfoque en el rendimiento deportivo, especialmente corredores, nos brinda una perspectiva única sobre el entrenamiento neuromuscular y su importancia a partir de los 45 años. Bueno, en realidad para toda la vida, pero sobre todo a partir de los 45 porque es cuando recuperarnos de una lesión puede ser imposible o una tarea muy ardua. Así que sin más dilación, os dejo con el doctor Luis de Láliga y el entrenamiento neuromuscular para evitar las lesiones. Pero antes, como siempre, un recordatorio sobre el Club de la Libertad Metabólica. Pero antes de empezar con la entrevista, quiero presentarte el Club de la Libertad Metabólica, un club privado y exclusivo para aquellos que quieren transformar su vida para vivir más, mejor y con más bienestar. Si disfrutas de mi contenido y deseas apoyarme mientras te unes a una comunidad de pioneros, este club es para ti. Aquí exploramos lo último en ciencia, filosofía y espiritualidad para optimizar nuestra vida, buscando la máxima realización con cuerpos y mentes fuertes y resilientes y una mentalidad de crecimiento. Al unirte obtendrás acceso a cursos exclusivos que he creado, como El Poder del Sueño, donde te cuento cómo optimizar el proceso vital más importante de tu vida, o la guía hacia el multiorgasmo, con técnicas científicas y del Tantra para alcanzar nuevos niveles de bienestar y placer. Además, formarás parte de una comunidad curiosa que comparte experiencias, artículos científicos, libros, suplementación, tipos de entrenamiento y cualquier cosa en la búsqueda de la vida más plena y significativa. Valoramos tanto la teoría como la práctica en nuestro camino hacia la libertad metabólica, un enfoque holístico que abarca mucho más que la alimentación y el deporte. Te animo a que te unas al club haciendo clic en el enlace que he puesto en las notas de este episodio o simplemente visitando mi web, que es oriolroda.com, y suscribiéndote a la parte pro de la newsletter. El valor que obtendrás es inmenso, o al menos esto es lo que me dice toda la gente que ya está dentro del club. Pero lo más importante de todo, uniéndote al club, estás empezando un camino de transformación brutal, porque al final nosotros somos la media de las personas que nos rodean. Y en el club encontrarás gente que te enseñará continuamente. Haz clic ahora y empieza esta transformación. Bienvenido, Luis, a Gente Interesante. Muchas gracias por estar aquí. Y simplemente podríamos empezar pues que nos contaras un poco quién eres, porque es que creo que tu carrera profesional merece mucho la pena ser repasada. Veo que empezaste en Penn University, ¿no? En Penn State. Sí, bueno, gracias a ti por invitarme, el placer es mío. Bueno, realmente empecé en Pamplona. Bueno, empecé desde niño, digamos que todo empezó de niño, por mi pasión por el deporte, por el entrenamiento y por correr, ¿no? Siempre ha sido mi deporte.
Y ya de niño, en el tema de la fuerza, pues yo recuerdo a mi padre que me puso en el garaje de mi casa un espacio con para hacer un press de banca, estoy hablando con 12, 13 años, y yo me tiraba ahí horas, horas leyendo libros y moviendo pesas, moviendo barras. Bueno, entonces todo empezó ahí. Y de ahí, pues, a Pamplona, ¿no? En Pamplona, realmente yo soy una persona que creo que he tenido mucha suerte en cuanto a los caminos que he ido cogiendo. Porque en Pamplona, cuando fui allí, no sabía sí sabía lo que quería, pero no sabía cómo podía hacerlo, porque por aquel entonces, estamos hablando de los años finales de los años 80, año 88, bueno, pues no hay tantas especialidades como hay ahora, ¿no? Especialidades deportivas. Y por aquel entonces, pues existía INEF, medicina y en principio poco más. Y bueno, pues yo tiré por el camino de la biología y posteriormente la bioquímica. Sí, sí, lo vi. Tú eres doctor en bioquímica, ¿no? Bueno, soy doctor la licenciatura es bioquímica y el doctorado en fisiología. Pero ya en Pamplona, bueno, pues tuve ahí mi primera, bueno, pues mi primera exposición con el rendimiento deportivo con Esteban Gorostiaga, un médico deportivo, especialista en rendimiento deportivo, en pruebas de esfuerzo, y de forma altruista, pues empecé allí en una clínica de medicina deportiva. Y no sé cómo acabé, desde ahí llego a Estados Unidos, terminé la licenciatura y gracias a una beca de postlicenciatura, pues la idea de Estados Unidos fue, bueno, pues me voy allí, aprendo inglés, estoy un año y vuelvo a España y veo cómo sigo el camino, ¿no? El camino que yo tenía muy claro el final, pero no sabía por dónde abarcarlo. Entonces, bueno, pues allí en Estados Unidos estuve un año, estuve el primer año en uno de los grandes hospitales de Harvard haciendo investigación sobre el cáncer, porque es para lo que había financiación en el departamento. O sea, nada de deporte o relacionado con el deporte. Nada deporte, pero me ha servido de mucho, porque al final era el departamento de patología, unos estudios muy, muy interesantes. El objetivo allí era, bueno, el ver de qué manera se podía, cuando un tumor crece, pues necesita vascularización sanguínea, necesita una angiogénesis, un desarrollo de vasos sanguíneos para que el tumor pueda nutrirse y crecer. Entonces, el objetivo de estos estudios era pues bloquear ese desarrollo de vasos sanguíneos, de tal manera que de esa manera se podría bloquear la vascularización del tumor y el tumor dejaría de crecer. Y bueno, pues ahí aprendí mucho en cuanto a vascularización, riego sanguíneo, procesos de formación de angiogénesis, que al final es lo que ocurre en el deporte, ¿no? Cuando las adaptaciones que conseguimos con el entrenamiento, una de ellas es Cualquier remodelación tisular pasa esto, claro. correcto. Bueno, entonces me metí tanto en este estudio que de un año fueron a 2 años, en lugar de estar un año, estuve 2 años en Boston. Y ya en el segundo año, pues hablando con el director del departamento, decía, bueno, Luis, pues ¿por qué no te quedas aquí, haces el doctorado? Y yo le decía, mira, Kevin, es que no, realmente esto no es lo que quiero hacer. Para mí estoy aprendiendo muchísimo, lo estoy disfrutando mucho, he tenido mucha suerte de coincidir con vosotros como equipo, pero realmente yo no me quiero dedicar a la investigación ni tampoco al cáncer, ¿no? Es apasionante, pero no es mi pasión. Realmente mi pasión es el deporte, es el rendimiento deportivo y fueron ellos quienes me ayudaron y me asesoraron en cuanto, bueno, pues aquí, bueno, pues a lo mejor en Harvard no hay nada concreto, pero hay universidades en Estados Unidos que se dedican al rendimiento deportivo y empecé a asesorarme. Y bueno, pues Penn State, el laboratorio Knoll es uno de los laboratorios de prestigio, de los pioneros en rendimiento deportivo y acabé en Penn State. A los 2 años, pues terminé mi colaboración en Boston
y empecé el proyecto de doctorado 4 años más. Es decir, que lo que en principio iba a ser un año para aprender inglés, pues fueron al final 6 y encontré el camino de estudiar la fisiología del deporte, que es realmente lo que a mí me apasiona, lo que me ha apasionado siempre, pero nunca he sabido cómo llegar a ello. Entonces, bueno, pues Boston fue. ¿Y en de qué era tu doctorado? ¿En qué se centró? Bueno, pues una vez más, incluso ahí en Estados Unidos, pues la financiación para el deporte pues no es toda la que nos gustaría, pero sí había mucha financiación para temas de salud y entre ellos temas metabólicos y en concreto la diabetes, ¿no? Entonces, allí en Knoll, la financiación o lo que financió mi tesis doctoral, esos 4 años en Estados Unidos, fueron los estudios que realicé de qué manera el ejercicio, la actividad física puede ayudar a mejorar aspectos metabólicos, enfermedades metabólicas, ya no solo la diabetes, sino obesidad, colesterol, lo que se llama el síndrome X, es decir, síndrome metabólico, de qué manera la actividad física puede ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues ese fue un camino que empecé a coger que no era específico de rendimiento deportivo, pero me ayudó para aprender muchísimo en cuanto a lo que es la fisiología del ejercicio aplicada al metabolismo en desórdenes metabólicos como son la diabetes o la obesidad. Y por ahí seguí mi camino. Por ahí seguí el camino. ¿Y por qué volviste? ¿Cómo es que no te quedaste allí? Solo un inciso, yo soy doctor en biología molecular, mi doctorado es en cáncer y yo estudié el TPA, que es una molécula implicada junto con la anexina en la degradación de la matriz extracelular en el proceso justamente de metástasis y angiogénesis, o sea que muy parecido. Y también estuve 5 años en Estados Unidos, lo que en la otra costa, yo estaba en la costa oeste, en Seattle, ¿no? Y, y bueno, la pregunta es por qué volviste, ¿eh? Porque claro, cuando uno lleva ya tantos años allí donde pasan las cosas en Estados Unidos, donde hay la ciencia, ¿qué te llevó a volver a España? Bueno, lo primero de todo, la familia. Yo siempre he sido una persona muy pegada a la familia. Por aquel entonces no tenía pareja, no tenía novia, no. Siempre me he dedicado mucho, incluso he dejado de lado hasta el entrenamiento para dedicarme a los estudios y la familia pues lo echaba de menos. A pesar de después de 6 años, pues bueno, pues decidí volver a España, aunque fue muy corto porque la vuelta a España fue muy dura. Si siempre ha sido difícil encontrar el camino, pues aquí en España, después de haber estado 6 años fuera, más todavía, me costó muchísimo. Tuve alguna entrevista en alguna industria farmacéutica, en Lilly, que bueno, pues es uno de los pioneros también en temas de diabetes, aspectos metabólicos, pero bueno, buscaban un aspecto más, o un perfil más comercial, para lo cual, bueno, pues yo tampoco me veía ahí. Y, y así como de un día para otro prácticamente me fui a Estados Unidos, pues aquí de un día para otro estuve 9 meses en Suecia, me fui a Suecia, ahí tuve un impasse, en Estocolmo, en Karolinska, de nuevo un sitio donde aprendí muchísimo, pero una vez más no había vías en cuanto al rendimiento deportivo. En Karolinska lo que hice fue bueno, pues estudiar un desorden muscular como es la distrofia muscular. También aprendí muchísimo, pero una vez más fuera del deporte. Entonces tampoco era específicamente lo que yo quería hacer y después de 9 meses pues me volví a España de nuevo. En España pues otra vez no encontraba el camino. Estuve Es que la síndrome del emigrante retornado es durísima, ¿eh? Yo pasé también unos años difíciles al volver, sí, sí. es muy duro. Te piensas que por haber estado fuera te van a abrir las puertas y yo me di cuenta de que es todo lo contrario, de que te has ido fuera, estás totalmente fuera de mercado dentro de tu territorio, de tu país y sí, has podido hacer mucho fuera, pero en España me costó muchísimo, mucho. De tal manera que, bueno, pues que acabé dirigiendo un centro deportivo, un gimnasio,
más en el aspecto de gestión. Estuve 10 años dirigiendo el centro deportivo, un centro deportivo grande, y 10 años más buscando mi camino, que no terminaba de encontrar. Entonces ya estamos a finales de los años 2000, dentro del gimnasio, pues en el año 2009, todo esto yo seguía entrenando. ¿Qué entrenabas tú? Siempre, mi deporte ha sido el atletismo. Es atletismo, ¿no? Sí, atletismo, medio fondo, he hecho atletismo de pista. Y entonces abrí un blog en el 2009, cuando empezaron los blogs, y lo titulé La Pasión de Luis del Águila. Y La Pasión de Luis del Águila, que todavía está ahí, si buscamos La Pasión de Luis del Águila, pues es un blogspot, todavía sigue activo. Ahí lo que hacía era escribir sobre mis entrenamientos. Y lo escribía con tanta pasión que empezó a llegar a bastante gente y por aquel entonces ya me pedían que les entrenara. Claro, en el año 2009 no teníamos tantos medios como tenemos ahora para entrenamientos a distancia, entonces dentro del gimnasio pues al final terminé más entrenando a personas que gestionando el gimnasio. Y porque al final lo que quería hacer, ¿no? Y bueno, pues llegué a tener tantas personas ya en el 2009 que entrenaba que me decidí, bueno, pues dejar el gimnasio porque tampoco era lo mío, no era la gestión. También se dieron una serie de circunstancias que ahora me alegro y que me ayudaron a salir de ese sector. Y a partir de ahí, pues poco a poco se iba abriendo el camino y llegué a Biclinic. Biclinic es una clínica de medicina deportiva dirigida por David López Capapé, el doctor David López Capapé, un traumatólogo de referencia, cirujano, también atleta de 800, de 400, en donde al principio había muy buen feeling y yo ahí pensé, bueno, pues este es mi camino. Después de tantos años he encontrado finalmente el camino que quería. Y Biclinic me ayudó a lanzarme y a decir, bueno, pues también en Biclinic había mucha fisioterapia, mucha medicina y no terminaba de encajar. No terminaba de ver, ni yo lo veía, ni la clínica en sí veía mi adaptación a la filosofía de la clínica, una filosofía clásica en cuanto a fisioterapia y medicina. Y yo el aspecto clásico pues nunca lo he visto, ¿no? Incluso desde niño. Entonces, pero Biclinic me ayudó a dar el salto y decir, me pongo por mi cuenta. No sé lo que va a pasar. Pero tú continuabas entrenando en ese momento a gente. Sí, 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 siempre entrené desde el 2009, incluso antes del 2009, antes de empezar el blog, ya en el gimnasio entrenaba gente, siempre específico para la carrera, para el entrenamiento de carrera, más atletas populares. Eso nunca lo he dejado, como tampoco he dejado nunca el entrenamiento de mí mismo. Para mí ha sido algo que siempre me ha seguido, y siempre que he ido a algún sitio en la maleta siempre llevaba mis zapatillas de deporte, eso siempre ha ido conmigo. Cuéntame un poco sobre esto, sobre tus marcas, porque creo que tú has tenido una trayectoria deportiva que ha alcanzado su máximo después de los 40, ¿no? Sí, fue precisamente en el 2009 cuando empecé el blog, en donde, bueno, pues me desvinculé, me desmotivé del tema de la gestión del gimnasio y dediqué más tiempo al entrenamiento. Entonces, al dedicar más tiempo al entrenamiento, pues tu rendimiento mejora y gracias a los entrenamientos que llevaba a corredores, pues me ayudó incluso a dedicar más tiempo al entrenamiento y entonces fue cuando conseguí mis mejores marcas a los 42 años, ¿no? En el 2012. ¿Cuáles son tus mejores marcas? Así, si las recuerdas. Bueno, probablemente la mejor es la de 3.000 metros lisos, que en su día fue récord de España de categoría 40 años, es 8:19:00. Wow, Y 8:19. hoy en día es la tercera mejor marca de todos los tiempos, solo superada por Jesús España.
y Carles Castillejo. Y Carles Castillejo lo batió en el 2019, si no recuerdo mal, y Jesús España pues hace un par de años, 2021. Es decir, que fui récord de España de 3.000 metros durante 7 años y solo batida por dos atletas que fueron élite de la categoría de Jesús España y de Carles Castillejo. Entonces, bueno, pues probablemente esa es la marca más relevante. Muy bien. Yo creo que normalmente hago esta introducción donde pregunto un poco a la gente y la razón principal siempre es para mí contestar la gran pregunta de ¿no? ¿Por qué tendríamos que hacerte caso? ¿No? Y tú eres una persona que se ha formado, eres un científico formado en universidades de alto nivel, que ha entrenado a, si no centenares, si no miles de personas, que tiene unas marcas profesionales, bueno, personales deportivas que demuestran, ¿no? lo efectivo que puede ser lo que tú haces, que por lo tanto creo que esto ya cualquier persona que nos escuche tendría que decir, vale, tenemos que escuchar a Luis de Láriga, pues que además tienes un canal de YouTube, tienes un blog, una web actual, donde ayer me pasé todo el día mirando tus vídeos, que tienes más de 500 y me quedé alucinado, porque además mezclas la ciencia con el rendimiento, con la parte del deporte, que es lo que a mí más me gusta, o sea, me quedé alucinado. Y tu especialidad, si no entiendo mal, es el entrenamiento neuromuscular, ¿no? Bueno, ahí podríamos hablar de dos aspectos importantes dentro del entrenamiento. Uno es el entrenamiento neuromuscular, o lo que para mí es el entrenamiento de fuerza, probablemente muy diferente a lo que tradicionalmente se entiende por la fuerza, pero eso es un aspecto, es el básico, es la base. Y a partir de ahí hay un entrenamiento que es el entrenamiento metabólico, el entrenamiento del sistema metabólico del músculo. Pero la base es que el sistema nervioso sea capaz de elegir el mejor músculo en cada momento, en cada situación para contraer y esa contracción permita el gesto deportivo. Ya puede ser correr, ya puede ser ciclismo, ya puede ser la natación o cualquier deporte. O simplemente caminar. Entonces, realmente el que determina esa decisión, el que marca las pautas, es el sistema nervioso, que es es el que marca la señal para que el músculo contraiga. De ahí neuromuscular. No tiene sentido pensar en el músculo sin el sistema nervioso. Digamos que el sistema nervioso es la CPU y el músculo es al final el que responde a las directrices que va marcando el sistema nervioso. Entonces el entrenamiento del músculo tiene que ir vinculado por el entrenamiento del sistema nervioso, que es al final el que va a marcar las directrices para decidir qué musculatura contrae en mayor o menor medida en cada uno de los gestos que hacemos, ya sea al movernos o en cualquier gesto deportivo. Vale, pues nos vamos a adentrar. Ya viste el guión que te mandé ahí, esta primera parte neuromuscular. Luego añadí otra parte sobre entrenamiento metabólico, porque es una parte que me interesa mucho. Vamos a ver si llegamos, porque es un guión ambicioso, pero empecemos con esta parte neuromuscular, porque aquí hay muchas cosas que yo te escuché en YouTube que me dejaron perplejo. Y voy a empezar ya con una pregunta así un poco controvertida, y es que ¿cuál es el mayor mito sobre el entrenamiento de fuerza que te gustaría desmentir hoy? Que la fuerza no radica o la persona más fuerte no es aquel que mueve más peso, sino aquel que mueve el peso de la mejor manera y de la forma más eficiente. Entonces la fuerza radica no en mover más peso, sino en moverlo de mejor calidad. O sea, un culturista no es una persona fuerte. O un culturista no es un buen ejemplo, un powerlifter. Un powerlifter es una persona fuerte en su gesto. En su gesto deportivo. En ese gesto deportivo es el más fuerte. Ahora bien, un powerlifter o en halterofilia, vamos a un deporte olímpico, Sí, como es la o sea, halterofilia. halterofilia, vamos a ¿Eh? un deporte olímpico, sí. La halterofilia, un halterófilo, es el más fuerte en su deporte, en su gesto, pero no necesariamente
en otros gestos. Un corredor debería ser el corredor más fuerte en su gesto. Un ciclista en su gesto, es decir, no lleves al ciclista a correr, ni al corredor al ciclismo, ni el halterófilo al ciclismo o a la carrera o a la natación. Entonces, tenemos que diferenciar lo que es el deporte de lo que es la fuerza. La fuerza es la base y a partir de ahí entrenamos el deporte, porque el deporte es específico del gesto. Es decir, yo en el deporte entreno el gesto, mi gesto, que es correr. No entreno otros gestos, no entreno la sentadilla. Ni siquiera el halterófilo entrena la sentadilla. ¿Un corredor no entrena la sentadilla? La sentadilla no le va a ayudar a correr mejor o a correr más. O sea, el hecho de fortalecer la musculatura del glúteo de cuádriceps no le va a ayudar a correr mejor. Es que a lo mejor cuando el corredor o cualquier persona está haciendo una sentadilla no necesariamente está trabajando el glúteo. Estará trabajando la musculatura que es más fuerte. El sistema nervioso va a elegir la musculatura que es más fuerte para ese gesto que le estoy pidiendo, que es la sentadilla. Es decir, si mis cuádriceps son más fuertes que mi glúteo, o vamos a decirlo de otra manera, si yo tengo una debilidad en el glúteo mayor, no voy a mejorar esa debilidad haciendo una sentadilla, porque cuando yo haga la sentadilla, mi sistema nervioso va a elegir otra musculatura, va a elegir la musculatura fuerte que yo tengo fuerte para ese gesto. Y como el glúteo mayor, en mi caso, está débil, no va a entrar el glúteo mayor en la sentadilla. Va a entrar otra musculatura. Ni de forma secundaria no va a entrar. O sea, no se va a beneficiar, aunque actives más el cuádriceps, el glúteo igualmente se tendrá que activar algo, ¿no? No va a mejorar la debilidad del glúteo mayor. Es decir, un corredor que tenga poca extensión de cadera, el glúteo mayor, siempre que pensamos, más que pensar en un músculo, tenemos que pensar en una biomecánica, ¿no? Entonces, más que pensar en el glúteo, yo pensaría en qué biomecánica tengo débil. Si mi biomecánica es la débil, es la extensión de cadera, no solo el glúteo mayor es extensor de cadera. Los isquios, por ejemplo, también son extensores de cadera. Entonces, si yo corro y mi glúteo mayor está débil, mi sistema nervioso va a tirar de la musculatura extensora de cadera que le permita hacer esa extensión de cadera. Como el glúteo mayor está débil, va a elegir otra musculatura, que van a ser los isquios. Consecuencia, mis isquios van a ser cada vez más fuertes en esa biomecánica de extensión de cadera porque los estoy utilizando más, mientras que mi glúteo mayor va a seguir siendo débil porque el sistema nervioso no lo está introduciendo en ese gesto, en esa biomecánica de extensión de cadera. Vale, pero vayamos un poco paso a paso porque aquí, o sea, yo que me he mirado un poco tus vídeos, esto me lo sé un poco ya, pero habrá mucha gente aquí que esto no le cuadrará, ¿no? ¿Por qué el sistema nervioso es importante para la fuerza? O sea, la gente entiende fuerza como un músculo más grande o un músculo con más unidades contráctiles, ¿no? ¿Por qué es el sistema nervioso el que determina la fuerza? Porque el sistema nervioso es el que elige qué musculatura tiene que entrar en cada biomecánica de movimiento. Y al final el sistema nervioso es lo que hemos comentado antes, es la CPU, es el que dirige qué musculatura entra en cada gesto. Entonces, para yo poder trabajar en esa extensión de cadera, el glúteo mayor, que es el que está débil, tengo que trabajarlo a través del sistema nervioso, porque si lo trabajo a través de un gesto, como es la sentadilla, en ese gesto, mi cuerpo, mi sistema nervioso va a compensar con los isquios. Va a haber una compensación muscular, porque va a elegir lo que está fuerte, no elige lo que está débil, porque si elige lo que está débil, sabe que se puede hacer daño y con lo cual elige lo que va, primero, lo que va a poder dar lo que yo le estoy solicitando, que es una extensión de cadera. Y segundo, quiere evitar hacerse daño, con lo cual no elige lo débil, sino que elige lo fuerte. Vale, pero si bajamos a nivel fisiológico, digamos, ¿no? ¿Por qué es el sistema nervioso el que determina fuerza en la musculatura? Porque la musculatura se activa
Para que una musculatura contraiga necesita una señal y la señal tiene que venir del sistema nervioso. Si no tengo sistema nervioso, ese músculo no va a contraer. Es decir, cuando nosotros hacemos un movimiento, si yo quiero hacer una flexión de codo, si yo quiero flexionar mi codo, ¿bien? Esa flexión de codo hay unos receptores nerviosos, unos mecanorreceptores, unos receptores mecánicos, que gracias a esa acción mecánica, estos receptores envían una señal al sistema nervioso que a su vez envía una señal de vuelta para que el bíceps braquial contraiga y permita el gesto de la flexión de codo. Vale, pues pero, o sea, para la gente que nos vea en vídeo, ¿no? Yo estiro el brazo y lo flexiono. Esto lo puede hacer cualquier persona, o sea, cualquier persona tiene esa conectividad neuronal que le permite mandar la señal al músculo que se contraiga. ¿Por qué alguien es más débil o más fuerte a nivel neuronal? ¿Qué es lo que determina? Porque al final todos tenemos la capacidad de conectar. Sí, tenemos capacidad de conectar si no hay una intensidad. Es decir, si haces ese mismo gesto de flexionar el codo con una mancuerna en tu mano de 20 kilos, probablemente no lo harías tan bien. Ya le estás solicitando bueno, pues una mayor intensidad y tú quieres una flexión de codo. El bíceps braquial no es el único flexor de codo. Hay más músculos flexores de codo, ¿no? Está el brachioradial, está el braquial anterior, hay más. Entonces, el sistema nervioso va a activar, va a poner en marcha dentro de todos esos músculos que son flexores de codo, los que él considera que van a hacer mejor esa acción. Si en lugar del codo vamos a la rodilla, ¿no? Pensamos en el corredor, en la rodilla. El principal, claro, el flexor de rodilla, los flexores de rodilla son los isquios. Los isquios, sí. Correcto, bien. Bueno, pues dentro de los isquios hay algunos, si pensamos en isquios, hay algunos que son, además de flexores de rodilla, flexionan la rodilla con rotación externa o flexionan la rodilla con rotación interna. Bien. Los flexores de rodilla con rotación externa fundamentalmente es el bíceps femoral. No el único, pero fundamentalmente, bíceps femoral. Y los flexores de rodilla con rotación interna son semimembranoso y semitendinoso. Bien, ahí ya tenemos, dentro de la flexión de rodilla tenemos mínimo 3 músculos. De los 3, uno es rotador externo y 2 rotadores internos. Si mis rotadores internos de rodilla, aparte de flexores, que son semimembranosos y semitendinosos, son débiles, mi sistema nervioso va a hacer la flexión de rodilla con la rotación externa, es decir, con el bíceps femoral. Con lo cual, va a solicitar más al bíceps femoral porque los rotadores internos no están ayudando. Luego va a haber una flexión de rodilla en rotación externa. Claro, si yo flexiono la rodilla y camino, solo camino, no me voy a lesionar. Si en lugar de caminar corro, si corro suave, probablemente tampoco me vaya a lesionar. Y depende del tiempo que corra. Pero conforme meto más tiempo y más intensidad, si mis rotadores internos de rodilla están débiles y solo me ciño en los rotadores externos, que es el bíceps femoral, al final voy a sobrecargar el bíceps femoral. Porque los rotadores internos no ayudan a la flexión de rodilla. Porque voy a hacer una flexión de rodilla con rotación externa. Eso va a hacer que se sobrecargue el bíceps femoral. No porque sea el más débil, sino porque es por sobreuso, porque no están ayudando el resto. Imaginemos una empresa, una empresa tiene un proyecto, dentro de un proyecto en donde hay 6 personas trabajando. Cada persona tiene una función y si hay 6 es porque se necesitan 6, no se necesitan 4, ni 7, ni 2, se necesitan 6 para que el proyecto sea eficiente, se lleve a cabo de forma eficiente. Si de los 6, que cada uno tiene una función muy específica, muy concreta, pero todos se complementan, si de los 6
solo trabajan 4 o 5, Van sobrecargados. ahí ya va a haber un desequilibrio, una de dos, o hay trabajo que no se hace y un desequilibrio. Se enfadarán. Claro. Ese que va a fumar todo el rato. Entonces, a nivel muscular, en una biomecánica muscular, si yo tengo estos 3 flexores de rodillas, porque necesito a los 3. Si de los 3 solo hay uno que está fuerte. Pero mi pregunta, Luis, mi pregunta es como un poco previa, sería ¿por qué por qué algunos de los músculos son débiles, ¿no? Y mi pregunta iba más a buscar la parte fisiológica, porque la mayor parte de la gente entiende que la fuerza va asociada al volumen, al volumen del músculo, digamos. Entienden que la fuerza está en el músculo, ¿no? Pero en realidad la fuerza está en el número de conexiones o en la capacidad de información que se le puede mandar a ese músculo, ¿no? Entonces esta es la parte que yo quería ir, o sea, te doy un poco chip así, porque quería ir hacia allí, ¿no? Porque creo que hay mucha gente que simplemente no es consciente de que la fuerza que tienes en el brazo no solo depende de la fuerza de tu musculatura, sino de la cantidad de información que tú le puedes mandar desde tu sistema nervioso. Cuán reforzado está este circuito neuronal, ¿no? Sí, sí, sí. Efectivamente, el músculo más fuerte no es el músculo más grande. No es un tema de tamaño. Hay otros factores. Tampoco es solo el tema del sistema nervioso. O sea, una combinación de muchas cosas, ¿no? Pero que la gente olvida esa parte del sistema nervioso. Claro, y sobre todo cuando estamos pensando, o depende de qué deporte hablemos, ¿no? Evidentemente, el cuerpo de un atleta que hace halterofilia no es el cuerpo de un atleta que hace maratón o el de maratón que hace velocidad. Pero incluso en ese caso, el velocista más rápido no es el velocista más grande, ¿no? O sea que no es todo el tamaño, no es un tema de hipertrofia. Ahí va mucho más allá de la hipertrofia. Y entonces, con esto dicho, ¿no? ¿Cómo es que tenemos estos desequilibrios musculares? ¿De dónde salen? Puede haber, es multifactorial, no es solo un factor. Incluso eh, un simple esguince de tobillo que una persona se haya podido hacer a los 16 años, ese esguince de tobillo va a perturbar el apoyo. Y evidentemente los resultados de las debilidades no aparecen en un año, ni en 2, ni en 3, pero sí a lo largo de los años. Entonces, un esguince de tobillo, esa perturbación en el apoyo, si no se ha recuperado bien el esguince, la perturbación en el apoyo hace que el sistema nervioso altere la musculatura que vaya a activar. Y con los años, eso genera desequilibrios musculares, incluso a nivel articular. Si el apoyo está alterado, con los años eso puede afectar a la rodilla, al desgaste de rodilla. El apoyo puede afectar a la cadera. Entonces, no siempre el origen del dolor o la causa del dolor está en el sitio del dolor. Tenemos que ir al origen del problema, y el origen puede ser un simple esguince, puede ser una alteración del sistema nervioso a nivel de piel, a nivel de ectodermo. El ectodermo es el sistema, a nivel del sistema embrionario, es el primer tejido que se desarrolla a nivel de embrionario. Una cicatriz. A nivel ya, o sea, y a nivel de desarrollo podría haber desequilibrios. Bueno, no a nivel de desarrollo, hablo que una cicatriz en el ectodermo, una cicatriz en la piel, puede alterar el sistema nervioso. Esa alteración con el tiempo va a alterar también el sistema neuromuscular y por lo tanto la función muscular y dar lugar a desequilibrios. Entonces puede haber muchos factores. ¡Wow! Una cicatriz. Sí, un tatuaje. Y un tatuaje. Sí, un tatuaje es una cicatriz. Y un tatuaje puede alterar la función muscular, o sea, cómo te mueves. Evidentemente no en un año ni en dos, pero sí al cabo de los años. A ver, cuéntame un poco más de esto. Esto no lo digo yo, está ahí, está la ciencia. Una cicatriz, y un tatuaje es una cicatriz, altera el sistema nervioso, altera las conexiones del sistema nervioso con los años. Entonces puede haber muchas causas, ¿eh? Y la cicatriz puede ser una de ellas, claro. Wow.
O sea, a ver si lo entiendo. No, disculpa, continúa, continúa. No, y no siempre, claro, una cicatriz puede estar en el dedo y puede perturbar el sistema nervioso de la señal que llega a los extensores de rodilla, son los cuádriceps, o a los flexores de rodilla, los isquios, o a gemelo, pero eso está ahí, ¿no? Una cicatriz en el dedo. Sí, en cualquier parte del cuerpo. Hostia. Estoy alucinando. Pero vamos, no lo digo yo, o sea, No, 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 ya me lo creo, yo me lo creo, sí, sí. esto es ciencia, es ciencia. De hecho, hay todo un sistema de trabajo muy interesante en donde trabajando estas alteraciones a nivel de piel, se puede mejorar la función muscular. ¿Es la terapia neuronal o es Mm, terapia neural o se llama algo así o no? es parte, sí. No, no, no es del todo, pero sí es parte, sí. Hay todo un desarrollo en estas, es complejo, pero hay todo un desarrollo en cómo una simple cicatriz puede alterar un sistema nervioso o un tatuaje. Qué fuerte. O sea, a ver si lo entiendo. Hasta ahora, Entonces hay muchos factores, hay muchos factores. Una lesión a nivel articular, una operación de rodilla, si la rodilla no queda perfectamente alineada, puede alterar tu pisada y esa pisada con el tiempo va a alterar tu función muscular y si altera tu función muscular se van a generar desequilibrios musculares. y escucha, el cuerpo no se reequilibra porque el cuerpo es muy resiliente, ¿no? Al final busca... El cuerpo lo que hace es compensar, compensa con lo que tiene, compensa con lo que tiene, a no ser que le ayudes y ahí viene el sistema neuromuscular a recalibrar todos estos receptores que de forma aberrante se han desequilibrado o se han, la palabra es descalibrado, ¿no? Hay unos receptores a nivel muscular que se llama el uso muscular dentro de lo que es el sistema muscular. Estos receptores, uso muscular, al final son receptores musculares que envían señales al sistema nervioso para que el sistema nervioso actúe a nivel de la contracción del músculo. Vale. Pues a ver, espera un momento. Déjame ver si hago un recap para ver si lo he entendido bien. Hay diferentes cosas que te pasan en la vida que pueden ser tan sutiles como tener una cicatriz o más evidentes como puede ser una rotura, una lesión, una caída, que esto va a causar que tu sistema nervioso empiece a descompensarse, o sea, que empiece a priorizar unos músculos respecto a otros y esto tu cuerpo va a ir aguantando, aguantando hasta que supongo, sobre todo con gente que busca rendimiento, que hace mucho deporte o con la edad, que también supongo que es el otro factor, llega un momento que tu cuerpo le dice, basta ya, ¿no? Y entonces cuando, por ejemplo, un día te aparece una fascitis plantar y dices, ¿por qué hoy me ha aparecido una fascitis plantar si no he hecho absolutamente nada? Estoy hablando de mi caso, que esto es lo que me pasó. Y esto se debe en gran parte a que tu cuerpo está utilizando una musculatura y no otra, y entonces se crean descompensaciones. Y la idea del entrenamiento neuromuscular sería buscar cómo reequilibrar este cuerpo, pues fortaleciendo estos músculos débiles. ¿Lo he entendido más o menos bien hasta aquí? Sí, pero hay más. Si pensamos solo en el deporte, Sí. claro, el deporte es un estrés muy grande para el cuerpo. Con el deporte estamos poniendo una competición en cualquier disciplina deportiva, ponemos nuestro cuerpo al límite físico. Entonces, el poner el cuerpo al límite eh, puede originar, simplemente con el entrenamiento de alta intensidad, pueden originar con el tiempo unos desequilibrios musculares porque el cuerpo no es perfecto. Entonces, cuanto más estrés metes... O sea, el propio entrenamiento también genera desequilibrios. Sí, claro, el entrenamiento descalibra el uso muscular. Al final, el uso muscular es el que permite el que un músculo contraiga, ¿no? Porque es el conector con el sistema nervioso. Si la intensidad del entrenamiento es alta o de larga duración, lo suficientemente alta, puede generar alteraciones a nivel de este uso muscular que hace
que con el tiempo haya desequilibrios. Si no se trabajan bien, y ahí es donde viene lo que yo entiendo el trabajo de fuerza. Al final el trabajo de fuerza no es mover peso, sino que es trabajar estos desequilibrios musculares para que el cuerpo esté lo más equilibrado posible a nivel muscular. Vale, pues entremos en cómo se entrenaría, cómo sería el entrenamiento neuromuscular, ¿no? Porque me imagino que una persona podría escuchar esto y decir, pues me voy al gimnasio, a la máquina de glúteos, porque si tengo el glúteo flojo, pues me pongo a hacer pues glúteos, ¿no? Entrenamiento analítico. ¿Sería esta la solución? Puede ser la solución siempre y cuando se realice bien. Es decir, si voy a la máquina de glúteos y quiero trabajar el glúteo, si yo me pongo en la máquina y hago el movimiento de forma correcta, estoy trabajando ese glúteo. ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma correcta? ¿Cuál es la forma correcta? Lo primero que tenemos que pensar es en intensidad. Es decir, si yo me pongo en la máquina y trabajo a alta intensidad y meto mucha caña, Vale, ¿qué defines con alta intensidad? ¿Cómo defines alta intensidad tú? alta intensidad es cuando no hay control sobre ese movimiento. Es decir, si yo quiero trabajar el glúteo en una máquina que me permite la extensión de cadera para trabajar el glúteo mayor, lo primero que tengo que hacer es trabajar a baja intensidad. Es decir, a una intensidad, a una carga con la cual yo controle ese movimiento. Porque si coloco una carga en la que el objetivo es simplemente moverlo, sea como sea, pero moverlo, si yo voy a la máquina de extensión de cadera y la carga es muy alta, o lo suficientemente alta como para yo no controlar ese movimiento, es muy probable que ese movimiento, más que partir del glúteo mayor, parta de otras zonas. Claro, de las partes más fuertes que tengas, claro. Eso es, estoy compensando para mover esa carga. Entonces, el tema radica no en tanto en mover la carga, sino en moverla bien. Y moverla bien significa tener control sobre ese movimiento. La primera premisa para tener control es regular la intensidad. Es decir, colocar una intensidad, una carga que a mí me permita realizar bien el movimiento. La segunda premisa es la velocidad de ejecución de ese movimiento. Claro, si yo hago ese movimiento con explosividad, ocurren varias cosas. Lo primero es que no estoy trabajando en ese movimiento en todo el rango de movimiento. Trabajo solo los primeros milisegundos. Imaginemos que vamos a un supermercado y tenemos un carrito lleno de comida. No es lo mismo mover el carrito despacio, en donde voy controlando y voy haciendo fuerza sobre el carrito, que empujar el carrito, hacer mucha fuerza en los primeros milisegundos, 30, 40 milisegundos, y a partir de ahí el carrito mueve solo. El problema está no solo en que yo cuando hago la extensión de cadera, si lo hago a mucha velocidad, no solo es que no solo trabajo los primeros milisegundos, sino que además en los últimos, el problema no está en mover la carga de inicio, el problema está en pararla. Es decir, y aquí ya estoy pensando en la lesión que puede provocar ese movimiento, realizado con alta carga y además con explosividad. Si yo muevo y hago una extensión de cadera, es muy probable que si lo muevo con explosividad, primero, solo trabajo los primeros milisegundos, porque el resto la carga mueve sola, debido a la inercia, debido al momento inercial. Hay una inercia de movimiento que permite ese movimiento debido a la fuerza que he ejecutado en los primeros milisegundos. Y además, esa carga hay que pararla. Y para pararla, tengo que poner en marcha otros recursos musculares, ya sea la espalda, ya sean los isquios, ya sea la nuca, ya sean los hombros, lo que sea, pero tengo que parar esa carga. Esa carga no se para sola, ¿no? Al pararla, ya no solo no voy a pararla desde el glúteo mayor, que es lo que yo quiero trabajar,
sino que además voy a tener que poner en marcha otros recursos musculares para poder parar esa carga que me puede hacer daño. Claro, imaginemos que yo estoy visualizando el movimiento, me pongo en la máquina, en donde hago la extensión de cadera, pongo mucha carga o poca, me da igual, aunque ponga poca. Si yo realizo el movimiento con explosividad, el problema no son esos primeros milisegundos para mover la carga. El problema es pararla, arriba, con un press de banca. ¿Qué es lo que se hace en el press de banca? O sea, atención, porque es que, o sea, tú me has dicho aquí dos cosas que, al menos para mí, son súper controvertidas con lo que es el conocimiento establecido, ¿no? Por un lado me has dicho que los movimientos compuestos no los recomiendas porque vas a usar solo la musculatura principal y no las débil, ¿no? O sea, hoy en día que se habla... No es que no recomiende un movimiento compuesto. Vale. Yo me puedo poner, yo me puedo poner en una prensa, ¿Sí? yo me pongo en mi prensa, es un movimiento compuesto, ¿no? La prensa. Si yo controlo ese movimiento sobre la prensa, yo puedo meter intenciones. Cuando digo intenciones es, si quiero trabajar el pie, puedo meter intenciones en esa prensa. Si quiero trabajar al empujar, puedo meter una intención de mi planta del pie, de las dos plantas de los dos pies, sobre la prensa, y puedo meter intención en supinación, en pronación, en flexión plantar o en flexión dorsal, en función de lo que quiera trabajar. Pero el objetivo no es mover peso en la prensa. El objetivo es trabajar una biomecánica muscular, que puede ser la prensa y trabajar el pie en la prensa. Entonces no es un tema de un movimiento compuesto, es un tema de control sobre ese movimiento. Vale, y aquí vendría la otra cosa, ¿no? Y es que tradicionalmente, bueno, la fuerza es masa por aceleración. Entonces, claro, tú me estás diciendo que se tienen que hacer las cosas lentas cuando esto, digamos, va en contra de la ley de la física, ¿no? Y además, normalmente cuando te dicen de entrenar, te dicen, pues a lo mejor haces el excéntrico lento, pero luego hay intención de velocidad en el movimiento concéntrico. Y tú me dices que esto no. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Lo primero que hay que preguntarse es cuál es el objetivo del entrenamiento de fuerza en cualquier deporte. ¿Cuál es el objetivo? ¿No? ¿Cuál es? Yo lo tengo muy claro, pero cada uno debería preguntarse cuál es el objetivo del entrenamiento de fuerza en cualquier deporte. Y el objetivo para mí es poder hacer ese deporte. Es decir, poder que tu sistema muscular aguante la intensidad de ese deporte sin lesionarse. Ese es el objetivo del entrenamiento de fuerza, sea el deporte que sea. Y a partir de ahí, trabajo el gesto en el deporte, trabajo la intensidad en el deporte. Es decir, si yo quiero correr un 3000 o un maratón o un 100. Los maratones que están muy de moda. Que la gente a partir de los 40, todo el mundo quiere hacer maratones. Si yo quiero correr un maratón, el objetivo del entrenamiento de fuerza dentro de esa planificación de maratón es no lesionarme en ese camino de preparación para correr el maratón. Absolutamente, sí. Entonces, si el objetivo es no lesionarte, a mí no tiene sentido, para mí, trabajar la fuerza con explosividad. Primera razón, porque con explosividad tu cuerpo va a compensar, porque no vas a tener control sobre ese movimiento. Segunda razón, porque hay grandes posibilidades de que te lesiones trabajando la fuerza, con lo cual es justo lo contrario de lo que quiero. Es decir, yo puedo asumir el riesgo de lesionarme haciendo tiradas largas de 30 kilómetros para un maratón. Lo que no puedo hacer es asumir el riesgo de lesionarme haciendo una sentadilla con explosividad. Vale. Entonces, primero, no voy a mejorar las debilidades porque mi cuerpo va a compensar en esa sentadilla. Segundo, voy a tener un gran riesgo de lesión. Luego es todo lo contrario
a lo que yo quiero. Entonces, ¿por qué trabajar la fuerza con explosividad si el objetivo es evitar la lesión en tu entrenamiento de carrera para correr un maratón? Si quieres evitar o si quieres prevenir, nunca se evita al 100%, pero si quieres prevenirlo, Minimizar el riesgo, ¿no? Sí. si quieres delimitarlo, tendrás que entrenarte esas debilidades. Claro, pero Y para entrenar las debilidades tienes que entrenar con control. para hacer de abogado del diablo aquí, yo te diría que sería si la manera de ganar más fuerza dentro del control, ¿eh? O sea, estoy haciendo abogado del diablo, ¿eh? Pero supongamos que tú ya has ganado el control sobre un rango de movimiento y con una carga concreta. Si tú ya tienes control en ese rango y ese peso, ¿por qué no poner explosividad si esto puede hacerte ganar más fuerza que otro tipo de movimiento? Porque el deporte es específico del gesto, porque el que yo meta más explosividad o más carga en ese gesto, en esa sentadilla o en esa extensión de cadera, probablemente me permita mejorar en ese gesto de sentadilla, haré mejor la sentadilla, lo podré hacer cada vez con más peso, pero eso no significa, No hay transferencia. no hay transferencia de un deporte a otro. Levantar pesas, es decir, yo tengo un hijo de 17 años. Su deporte, ahora mismo, su deporte es ir al gimnasio. Es estar cachas para alegar más. Correcto. Ese es su, Es lo que todos hemos hecho a las 16. ese es su deporte. Entonces, para ese deporte, quiere mejorar ese deporte. Su objetivo es cada vez mover más peso. Luego, Claro, es hipertrofia muscular. bien, pero si el objetivo del entrenamiento de fuerza en un maratoniano es no lesionarse entrenando la carrera, no tiene sentido trabajar la sentadilla cada vez con más peso y con más explosividad, porque eso no te va a ayudar a prevenir la lesión, sino todo lo contrario, va a aumentar tus debilidades. Vale. ¿Y si tu entrenamiento es longevidad? Si tu entrenamiento es longevidad, si tu entrenamiento es longevidad, lo que quieres es, primero, ¿qué es longevidad? Es decir, Tu entrenamiento es tener el máximo de fuerza posible ahora, porque sabemos que a partir de los 45 vamos a empezar a perder fuerza y como yo que sé, perdemos un 5% de fuerza cada década, o cada, no sé si es cada década o cada año, ahora no me acuerdo, pero vas a perder como un 5, o cada año creo, 5% cada año, y a los 80 yo quiero pues poder coger las maletas para subirlas al tren, pues si quiero irme de viaje, o quiero coger la bolsa de la compra y subir tres, pues al tercero que vivo, sin que esto me limite. Por lo tanto, para tener la fuerza que para hacer esto a los 80, a los 47 que tengo hoy ahora, tengo que estar muy fuerte, porque inevitablemente voy a perder fuerza. Y además no quiero caerme y no quiero romperme la cadera en una caída. pues entonces tendré que definir qué es lo que tengo que trabajar, porque qué es lo que yo tengo más débil, y a partir de ahí trabajarlo de la forma correcta. Y la forma correcta es con control, trabajando todo el rango del músculo, es decir, que si quiero trabajar mi glúteo para hacer una extensión de cadera, trabajar todo el rango contráctil de las fibras musculares, no solo el primer rango, no solo esos primeros 30 milisegundos, sino todo el rango. Si quiero trabajar todo el rango, que tendré que trabajarlo lento, para poder trabajar todo el rango de la contracción del músculo. Es decir, si yo quiero trabajar mi bíceps y el bíceps, quiero trabajar todo el rango, tendré que trabajar desde extensión hacia flexión todo el rango contráctil. Para trabajar todo el rango contráctil yo tengo que ejercer fuerza en todo el rango. Si quiero ejercer fuerza en todo el rango, tengo que hacerlo lento, no con explosividad. Volvemos al carrito del supermercado. Si yo solo empujo el carrito los primeros milisegundos, luego el carrito mueve solo. No muevo en todo el rango contráctil. Entonces, si lo que quiero es mejorar mi función muscular de la flexión de codo, tengo que
trabajar, primero, con un peso, con una carga que me permita trabajar todo el rango, porque el músculo, la fuerza del músculo no es la misma en todo el rango contráctil. Es decir, aquí mi bíceps es menos fuerte que aquí. Luego tengo que ajustar, si lo que realmente quiero es trabajar mi flexión de codo, primero, trabajo lento. Segundo, tengo que ajustar la tensión al rango, es lo que se llama el perfil de resistencia. Es decir, si yo trabajo una mancuerna, no es, aunque la mancuerna pese 10 kilos, esos 10 kilos no van a ser los mismos aquí en extensión completa que a 90 grados que a flexión completa. Va a haber puntos en donde me va a costar más y en otros menos. Luego no estoy trabajando todo en el rango contráctil. Luego tengo que ajustar la tensión al rango. Probablemente tenga que trabajar yo trabajaría entre rangos, con una mancuerna más ligera en mayor extensión y en mayor flexión, y con una más pesada en los rangos medios, que es donde hay más fuerza. Lo dividiría este mismo ejercicio, este mismo gesto, al final es un gesto, esta misma biomecánica de movimiento que es la flexión de codo, en 3 rangos diferentes, serían 3 ejercicios diferentes con 3 pesos diferentes. De esa manera ajusto mi tensión al rango, ajusto la carga al rango. Es lo que se llama en fisiología perfil de resistencia. Hay que ajustar la tensión al rango porque el músculo, claro, hay personas que tienen más debilidad aquí que en extensión completa. Hay que ver la persona, ¿no? Entonces, primero realizar bien el movimiento, no hacer la flexión de codo desde una flexión de hombro, no hacer esto, lo que implica control. Primero, control. Segundo, ajustar la tensión al rango y poner la carga que me permita realmente trabajar en cada uno de los rangos. Hay máquinas con poleas excéntricas que hacen ese ajuste al rango, ajustan la tensión al rango, tienen un perfil de resistencia idóneo, ¿no? Es decir, que aunque tú coloques en la máquina 20 kilos, esos 20 kilos, debido a la polea excéntrica, van a ser diferentes en función del rango en el que tú te encuentres en esa máquina. Claro, esto no lo hace una máquina de gimnasio. Pero si no la tengo, pues trabajo el movimiento en la máquina en 3 rangos diferentes con 3 cargas diferentes. Pero siempre con control, trabajando todo el rango contráctil, ajustando la tensión al rango. Y el movimiento lento. Primero para trabajar todo el rango. Ponme un ejemplo. Cuando dices movimiento lento, ¿cómo sería una secuencia de movimiento? ¿Tiempo excéntrico, tiempo No, lento en concéntrico y en excéntrico y en isométrico. Lento, cuando digo en isométrico es cuando paro, voy al excéntrico, paro y empiezo el concéntrico o viceversa. Entonces, lento tanto en la fase concéntrica como excéntrica y con control en el isométrico. Vale. Porque si no, si lo hago con explosividad, el principal problema que puede haber es que me lesione. Que haga el movimiento mal y que en lugar de hacer la flexión de codo, haga una flexión de hombro y me duela el hombro porque he hecho el movimiento mal. Y cuando dices lento, es simplemente para concretar específicamente. Por ejemplo, pongamos ejemplos de ejercicios básicos. Un back squat. No sé si ya lo recomendarías, a lo mejor ya no recomiendas un back squat, pero si alguien hace un back squat, o sea, una sentadilla con peso en la espalda, ¿no? La típica que ves. ¿Qué tiempos marcarías tú? Yo haría la sentadilla de nuevo con pesos diferentes en diferentes rangos. Es decir, yo no haría la sentadilla. Tú no harías la sentadilla completa. ¡Wow! O sea, esto es me está rompiendo esquemas. No me has entendido bien o no me he expresado bien. Siempre y cuando no haya problemas de rodilla, haría la sentadilla completa, pero trabajaría con diferentes pesos en diferentes rangos, porque no es lo mismo mover 20 kilos cuando estás abajo que mover 20 kilos cuando estás arriba. Claro.
No, no, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Luego, tengo que ajustar la tensión al rango, que tengo que trabajar el perfil de resistencia, ¿no? Si tú llevas esa sentadilla a una prensa, la prensa buena, la buena es aquella que ajusta la tensión al rango, es decir, que aunque tú coloques 20 kilos, esos 20 kilos van a ser diferentes cuando estás en extensión de rodilla que cuando estás en flexión completa. Ajusta la tensión al rango. Entonces, yo no he dicho que no haya que hacer la sentadilla completa. Yo he dicho que para trabajarlo bien, lo ideal es hacer la sentadilla con diferentes cargas en diferentes rangos para poder ajustar la tensión al rango y por lo tanto para tener un perfil de resistencia adecuado. Vale. ¿Y qué tiempos, o sea, qué tiempos de ejecución pondrías tú? Entre 6 y 8 segundos para bajar y entre 6 y 8 segundos para subir. Es decir, Ostras, súper lento. en un minuto en torno a 6 repeticiones, 6-8 repeticiones. 6 o 8 repeticiones por minuto. Wow. Sí, porque si no introduces momentos inerciales. Y una vez que introduces un momento inercial, una vez que introduces el momento de la inercia, volvemos al carrito del supermercado, el carrito se mueve solo. Y el problema no es no es que se mueva solo, el problema es parar ese carrito cuando está en movimiento. Es decir, si yo estoy en la sentadilla y muevo con explosividad desde abajo, el problema no es moverlo abajo, el problema es pararlo arriba. Hombre, una sentadilla pararla arriba no es muy complicado, porque es que la gravedad te va para abajo, o sea que... No, la gravedad va para abajo, pero el peso que tú mueves con explosividad va para arriba. Bueno, pero digamos que llega un momento, o sea, estás siempre luchando contra la gravedad, o sea que no, o sea, yo hago o sea, me cuesta imaginar hacer una sentadilla donde al levantarme la barra se me vaya, ¿no? Por hacerlo demasiado explosivo. A lo mejor es que no. Hablamos de longevidad. Si queremos enseñar a una persona cuando llegue a 60, 70, 80 años a trabajar bien, imagínate una persona de 80 años haciendo una sentadilla con explosividad. Da miedo pensarlo. Tienes razón. Pues es un tema de educación, ¿eh? Y de educación física. Es decir, ya no es solo cuando tengo 45 años, sino la educación que estoy recibiendo para cuando tenga 70, 80 años. Claro, sí, al final tú vas a crear unos patrones de entrenamiento que son los que vas a mantener a lo cabo de los años, ¿no? O sea que tienes que ir creándolos. Y escucha, y pregunta que a lo mejor tendría que haberte dicho antes, pero no la he hecho. O sea, ¿cómo identificas cuál es tu musculatura débil? Bueno, hay unos test musculares que fueron desarrollados ya en los años 70 por Alan Berdal. Alan Berdal fue un médico traumatólogo que después de una operación, evidentemente, él observó que había una desconexión una vez que metes el bisturí, que te llevas todo por medio, entonces hay una desconexión neuromuscular brutal. Entonces, él desarrolló un sistema de trabajo, que son unos test musculares, para identificar qué musculatura es débil. Entonces, está documentado, son test musculares de Alan Berdal, que se llevaron al deporte en el año 2008, específicamente al fútbol americano, en los Broncos de Denver, y ahí empezó en el deporte. Y a partir de ahí, bueno, pues ha habido un desarrollo dentro del deporte que no ha crecido todo lo que a mí me hubiera gustado, me gustaría, precisamente pues por todas las incongruencias que en principio tú me estás planteando, que son normales, ¿no? Porque es un cambio de paradigma. Ese sí es un cambio de paradigma total. Cuesta cambiar muchísimo. Yo creo que solo se cambia a base de... Yo la mayoría de los clientes que recibo son clientes que ya han pasado por todos los sitios, no ven salida y entonces ya vienen a mí como último recurso. Llevan años lesionados, entrenan, lesionan, entrenan, se lesionan y como último recurso, entonces llegan a mí. Solo esos cambian y no todos, solo unos pocos de todos esos cambian. Entonces no es fácil cambiar el paradigma, ¿no? En el entrenamiento de fuerza y en el entrenamiento en sí. Para eso estamos aquí en esta conversación, ¿no? Yo estoy seguro que de esta conversación mucha gente, recibiré muchos mensajes de gente que me dirá, me he quedado alucinado después de lo que he escuchado aquí hoy.
O te dirá, este tío está loco también, ¿no? Te dirá, este... No creo. Por esto hemos empezado un poco contando quién eres. No creo que nadie pueda decir que estás loco. Pueden opinar que estás de acuerdo o que no, pero... Bueno, bueno, vamos a ver qué es que sale. Pero volvamos un poco a los test. ¿Me podrías poner un ejemplo de algunos test, ¿no? Por ejemplo, o sea, ahora ya voy aquí a hacer de egoísta y aprovecharme que tengo aquí para preguntarte cosas mías, ¿no? Yo que he tenido muchos problemas de cadera, fascitis plantar, que es como tengo la pierna izquierda me falla constantemente, ¿no? ¿Qué tendría que hacer para ver qué está pasando, dónde están mis desequilibrios en esta parte del cuerpo? Bueno, de inicio tú ya sabes que tu pierna izquierda falla. Eso es un gran paso. Ya sabes que tu pierna izquierda falla. A partir de ahí, habría que pensar más que en músculos, en articulaciones. Es decir, la musculatura está pensada para dar una estabilidad a la articulación. Si una articulación duele, si la cadera duele, la rodilla, el tobillo, una articulación del pie, el hombro, la columna, es porque la musculatura no está dando estabilidad a esa articulación. Entonces, primero, el izquierdo. Segundo, la articulación. Habitualmente yo empiezo siempre por cadera, porque teniendo una cadera estable, y cuando digo estable es que la musculatura sea capaz de contraer en las diferentes biomecánicas de esa cadera, entonces, articulación, cadera. Dentro de la cadera, tenemos que pensar ya en biomecánicas. Es decir, si ya he identificado que mi cadera, la cadera de mi lado izquierdo está débil, a partir de ahí tengo que pensar en biomecánicas. Biomecánica de la cadera. Tenemos una flexión, tenemos una extensión, una rotación interna y una rotación externa. Bien, de esas biomecánicas tengo que ver cuál es la que... Es decir, aquí se trata de ver cosas grandes, no cosas pequeñas. Cuando digo cosas grandes, cosas que llaman la atención. Y esto se puede ver simplemente con rangos de movimiento. Hago una flexión de cadera, veo qué rango tengo. Hago una extensión de cadera, veo qué rango tengo. Hago una rotación interna o una rotación externa. De esas cuatro, simplemente con el rango, ya selecciono dónde hay más tensión. La debilidad muscular siempre está asociada a la tensión. La tensión está asociada a la limitación de rango. Luego, si yo ahí veo que donde hay más tensión, menos rango y más dificultad para mover es en, por ejemplo, rotación interna de cadera, ya hemos llegado a la rotación interna de cadera. Ahora ya pensemos la musculatura asociada a la rotación interna de cadera. Ahora ya pienso en músculos. Ya estoy en la fase final. Bueno, pues rotadores internos de cadera. Tenemos, si estamos bueno, nos hemos saltado un paso que es, además de flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción o aducción, ¿no? Estamos en los tres ejes del espacio, ¿no? O los tres planos. Ejemplificarlo así para que la gente vea a qué nos referiríamos, ¿no? La extensión de cadera sería tirar la cadera hacia adelante, ¿no? No, la flexión es ir a tocar los pies con las manos, ¿no? Por ejemplo. No, no. Imaginemos que vamos caminando. Estamos caminando. ¿Bien? La flexión de cadera es cuando llevo la pierna hacia arriba. Antes del apoyo, ¿no? Flexiono cadera antes del apoyo, ¿no? Es decir, lo que se llama, no sé, cuando hacemos técnica de carrera, vamos a hacer... levantar la rodilla. levantar las rodillas. Eso es una flexión. ¿Bien? Es decir, cuando camino, flexiono. A partir de ahí, La extensión sería ir a tocar los dedos con... la extensión sería cuando llevo la pierna atrás. Vale. ¿Bien? Y a partir de ahí, eso es flexión, extensión. Pero hay un apoyo. Rotación interna y externa es evidente. ¿Y abducción? Abducción es llevar la pierna hacia afuera, ABD, y ADD hacia adentro.
Vale, sin rotación, vale. Abrir, cerrar. O sea, los abductores y adductores. Vale. Todo esto, claro, ocurre cuando apoyo. Si yo apoyo, cuando he dicho, lo primero que empiezo habitualmente es por cadera, a no ser que vea algo muy llamativo. Cuando apoyo, la primera articulación que da estabilidad es la cadera, en el apoyo. Y esa estabilidad viene dada por la capacidad que tenga la cadera de rotar interno, rotar externo, hacer una abducción o una aducción, o una flexión y una extensión. ¿Por qué? Porque si no hay estabilidad ahí, con el tiempo, si yo tengo una debilidad en rotación interna, mi cadera se va a ir hacia rotación externa. El que mi cadera se vaya a rotación externa, con el tiempo, va a generar probablemente molestias a nivel glúteo. ¿Por qué? Porque el glúteo es un rotador y glúteo medio, porque son rotadores externos de cadera. Y como en el apoyo principalmente se va hacia glúteo en su rotación externa y hacia glúteo medio, los aductores, los ADD, no entran en juego, no dan estabilidad. Se va a ir la cadera hacia afuera. Luego, muy probablemente los primeros síntomas sean dolor de glúteo, lo que erróneamente llaman falso piramidal. El falso piramidal no es más que un exceso de rotación externa de cadera. Ahí vienen los dolores en glúteo. Estos son los primeros síntomas que aparecen. Depende también del deporte que hagas, de la intensidad que hagas en el deporte. Si no haces deporte, pues te aparecerá a los 50, 60, 70 años. Si haces deporte, a lo mejor a los 30 años ya tienes síntomas. Pero después de la cadera vienen otras articulaciones, que habitualmente es la rodilla. Si no hay estabilidad en cadera, claro, la cadera apoya en rotación externa, la rodilla no va a apoyar de forma alineada. Aquí podemos poner el ejemplo del coche. Si un coche no tiene bien hecho el paralelo, habrá una parte de la rueda que con el tiempo, no en un día ni en dos, sino que con el tiempo, y depende de los kilómetros que haga ese coche y de la intensidad de la caña que le metas al coche, habrá una parte de la rueda y de los amortiguadores, de la estructura del coche, que se desgaste más que la otra, porque no hay un equilibrio. Claro, en el caso de la rodilla, habitualmente lo primero que sufre es pues cartílago, menisco. Entonces ya empiezan los problemas de rodilla, pero no porque haya un problema de inicio de rodilla, sino porque con el tiempo esa inestabilidad en la cadera ha generado los problemas en la rodilla. Antes hablábamos del esguince. Si pasamos la segunda articulación que yo miro después de la cadera es el tobillo, el pie, porque al final es el que apoya. Si ha habido un esguince de tobillo, aunque haya sido con 13 años, con los años va a haber una inestabilidad en el apoyo, y esa inestabilidad en el apoyo le va a pasar lo que al coche. Va a haber una parte del pie que va a sufrir más que la otra. Y con el tiempo, no en un año, ni en dos, ni en tres, pero con los años aparecerán molestias, dolores. Ya puede ser a nivel del arco plantar, a nivel del talón, a nivel de la parte externa del pie, a nivel del tibial posterior, donde sea, en función de cómo haya sido ese apoyo que ha sido alterado como consecuencia de un esguince de tobillo cuando tenía 13 años. No, además, estás diciendo una cosa, yo me rompí el pie derecho y tengo, luego no me hicieron rehabilitación y mi pie derecho tiene una cierta limitación de movimiento. O sea, no para andar, pero por ejemplo yo no puedo ponerme en sentadilla profunda porque mi pie derecho no da más. Ojo, no para andar ahora. A ver, si eso no se resuelve, si eso no se trabaja, hay que ver qué es lo que ocurre con los años, pero tenemos una buena noticia. Bueno, yo creo que en gran parte del problema que tengo de cadera y todo esto viene de esto. Pero tenemos una gran noticia, es que la capacidad que tiene el cuerpo de adaptación es brutal, siempre y cuando se le den los estímulos adecuados. Pero es brutal.
Yo todavía me quedo sorprendido de la adaptación que tiene el cuerpo cuando se le da el estímulo adecuado. Claro, no un estímulo un día, ni dos, ni tres, pero al final es una cuestión de entrenamiento. El entrenamiento es la herramienta que tenemos para tener salud. Me hablabas de longevidad. Efectivamente, ese es el principal. Cuando ya llegamos a estos años, Es para lo que entrenamos. el principal objetivo es entrenar sin dolor. Claro. Y poder hacer lo que nos gusta hacer, ¿no? Y entrenar sin dolor radica en entrenar la fuerza para dar con el principal objetivo de dar una estabilidad a la articulación. Si mi cadera va en rotación externa, tengo que trabajar los rotadores internos de cadera, porque si no, tendré problemas, sí o sí, antes o después, y me va a impedir hacer lo que más me gusta, que es entrenar, o entrenar con dolor, y todo eso hay que trabajarlo. Y la base está en la fuerza, pero la fuerza entendida no como la capacidad para mover carga, sino la capacidad de adaptación que tiene nuestro cuerpo para dar estabilidad a una articulación que es aberrante, por la causa que sea. Y escucha, volviendo un poco a estos test, ¿esto es una cosa que una persona por sí sola puede evaluarse o necesita ir a un profesional? No es fácil, no es nada fácil. No es nada fácil. No es nada fácil. Evidentemente, primero lo que tenemos que saber es anatomía, biomecánica, fisiología, entrenamiento, gestión de cargas. Claro, cuando yo me pongo en la prensa, en lo que menos pienso es en la extensión de rodilla. La prensa, en principio, está pensada para una extensión de rodilla. En lo primero que pienso es cómo apoya mi pie sobre esa plataforma, si mi cadera se va hacia rotación interna, rotación externa, si mi pie se va hacia pronación, supinación, si mi columna se va hacia flexión porque soy incapaz de mantener una extensión. Entonces todo esto hay que experimentarlo. Yo diría que la palabra no es difícil, la palabra es experimentarlo porque forma parte del entrenamiento. Es entrenarlo, es darle tiempo, es escuchar a tu cuerpo, es conocer tu cuerpo. Entonces no es un tema difícil, sino que es un tema que lleva tiempo, lleva tiempo. ¿Cuánto tiempo puede tardar una persona en recuperar una estabilidad suficiente como para ser funcional sin dolor? Una persona, no busquemos gente extrema que tenga grandes lesiones, ¿no? Pero una persona que dice, es que yo salgo a correr y me duele la rodilla, ¿no? Típico de corredor. El tema está en que no es cuánto tiempo, sino que hay que pensar en este trabajo de fuerza como parte del entrenamiento. Es decir, si yo dejo de correr, pierdo rendimiento en la carrera. Si yo dejo de entrenar la fuerza, voy a perder función muscular. Luego es un trabajo continuo. O sea, ¿no llega un momento que cuando tú reequilibras la musculatura puedes empezar a hacer gestos y tu cuerpo activará los músculos de forma eficiente? O sea, tienes que estar constantemente haciendo este trabajo de reequilibrio. Es una parte, sí, es una parte del entrenamiento. El entrenamiento de fuerza es parte del entrenamiento global de cualquier deporte. ¿Y qué dedicación tiene que ponerle una persona a este entrenamiento? No un atleta profesional, ¿eh? Una persona. No, un corredor popular. Mira, tengo un amigo que él corre fuerte, ¿eh? Sale a correr y sale 30 kilómetros 3 veces a la semana. Pero ahora no puede correr porque está recayendo constantemente en dolores, en dolores, en dolores, ¿no? Él no hace nunca fuerza. De hecho, el otro día le dije, voy a hablar con una persona y tienes que escuchar esa entrevista porque sé que él irá muy bien, ¿no? ¿Qué tiempo tiene que dedicar una persona así al entrenamiento de fuerza? La prioridad en el entrenamiento es la fuerza. Y más prioritario conforme vamos cumpliendo años. La prioridad
es la fuerza. Es decir, yo tengo que meter dentro de mi entrenamiento, tengo que dedicar una parte del tiempo de mi entrenamiento a la fuerza. En lugar de correr 30 kilómetros, va a ser mucho más eficiente corriendo 20 y el tiempo que tardaría en correr los 10 restantes, dedicarlos a la fuerza. Es un trabajo de continuidad, no es un trabajo de me duele la rodilla, ya lo he resuelto y empiezo a entrenar como entrenaba antes. Tienes que dar continuidad a ese trabajo porque si no la función muscular, si no se entrena, como todo, se pierde. Entonces hay que tener continuidad en el trabajo. ¿Cuánto tiempo? Todos los días. Yo entreno todos los días. Antes de empezar a trabajar, creo que soy un privilegiado de poder empezar a trabajar. Intento empezar a trabajar, bueno, depende de lo que entiendas por empezar a trabajar, pero porque hay días que a las 6 de la mañana, la mayoría de los días a las 6 de la mañana ya estoy enviando emails. Es mi hora de enviar emails. Pero una vez que dejo a mi hijo en el cole, las otras dos mayores ya están en la universidad, pero hay dos momentos preferidos para mí en mi día a día. Es llevar a mi hijo al cole y después ponerme a entrenar. Todos los días. Como parte del entrenamiento, ¿Cuánto tiempo dedicas? 20 minutos. Entre 20 minutos, 20 sí, minutos. entre 20 minutos y 30 minutos me pongo en mis máquinas y dependiendo de cómo me encuentre, me voy a la máquina de columna, me voy a la máquina de prensa, me voy a la máquina de isquios y a partir de ahí busco intenciones. Cuando digo intenciones sé que mi rotación interna de rodillas es débil, lo sé. Entonces, si me voy a la máquina flexora de rodillas, de isquio, al mismo tiempo que hago la flexión de rodilla, mi objetivo no es mover cada día más carga. Mi objetivo es dar esa intención de rotación interna de rodilla una vez que hago la flexión. Todos los días me pongo las máquinas, hay otros días me pongo la columna y voy a la extensión de columna. Y meto intención en extensión de columna. O me pongo en la prensa y miro cómo apoya mi pie en la prensa. O me voy a la máquina de flexión plantar y hago la flexión plantar y miro qué articulaciones del pie entran en la flexión plantar. Meto intención en supinación o en pronación en función de lo que yo sé que está más débil. Entonces, dentro de mi entrenamiento, entre 20 minutos y media hora, todos los días termino en las máquinas. Si tengo una hora para entrenar, corro 40 y 20 a las máquinas. Si tengo hora y media, Hay una persona que no puede dedicar tanto tiempo, no, porque esto es, o sea, a mí me encantaría entrenar cada día, pero bueno, digamos que no, la logística no me lo permite. ¿Cuál sería una dosis mínima para ti? en el entrenamiento de fuerza, Sí, los días que corras, si corres 3 días a la semana, dentro de esos 3 días tienes que guardar un tiempo para entrenar la fuerza. Es decir, si tienes 45 minutos para correr, 3 días a la semana, debes correr 30 minutos y 15 minutos en la fuerza. Los 3. ¿después de correr o antes de correr? A mí me gusta después, porque después de correr la musculatura está fatigada. Y si la musculatura está fatigada, las debilidades son más palpables, son más evidentes. Y lo que haces trabajando la fuerza después de correr es volver a resetear todos esos mecanorreceptores que hablábamos. Y si reseteas, vuelves a poner en marcha este sistema neuromuscular. Entonces, la premisa, todos los días que corras. Si corres 2 días a la semana, pues 2 días de fuerza. Si corres un día, pues un día de fuerza. Lo que corras. Pero dentro de ese entrenamiento tienes que guardar un tiempo, un tercio. Si tienes una hora, 40 más 20. Si tienes 45, 30 más 15. ¿Y siempre haces un full body o te haces o divides el entrenamiento en diferentes partes del cuerpo? No. Hago en función de cómo me encuentre. Es decir, y no solo en el entrenamiento, yo en mi trabajo muevo a personas en camilla, entonces de columna, pues sufro también. Entonces, si he tenido a 10 personas, 10 sesiones el día anterior, sé que tengo que trabajar la columna al día siguiente. Y me pongo en la máquina de columna y trabajo la extensión de columna o la rotación de columna o
o hago un pull down para trabajar toda la zona dorsal de columna. Si un día he hecho bici, pues sé que también la columna sufre. Si he corrido, sé que mi cadera sufre, entonces me dedico a la cadera. Es mejor trabajar una articulación bien que tres mal o tres a medias. Es decir, yo recomiendo trabajar una articulación bien. Si tienes 20 minutos, pues dos articulaciones. Si solo tienes 15, 10, una articulación, ya sea cadera, pie, y dentro de esa articulación, en función de las biomecánicas que tú veas que tienes más debilidad. Vale. Esto es complicado, ¿eh? Para una persona que, claro, tú eres un experto y te dedicas a esto y será fácil, pero alguien que no lo sea, yo creo que le puede abrumar un poco, ¿no? ¿Cuál sería un buen consejo para un amateur, una persona que dice, no, no, yo es que yo voy a ir 3 días al gimnasio, 45 minutos? Si yo quiero hacer una casa, yo contrato a un arquitecto. Aunque luego yo la casa la mantenga. Pero de inicio, ni se me ocurre empezar yo a construir la casa. Una vez que la casa está construida, sí me encargo yo de mantenerla, de limpiarla, de mantener todo al día. Puedo cambiar una cerradura, puedo arreglar el cerco de una puerta. Hasta ahí llego. Pero lo que no se me ocurre, ni se me ocurre, es construir la casa de cero yo mismo. Contrato a un arquitecto. Es uno de los grandes problemas que tenemos. Pensamos que todos sabemos hacer deporte. Y hay especialistas en el deporte. El especialista del deporte está para ayudar a los deportistas. Por lo menos a ponerle en marcha, a enseñarle. Y una vez que sabe, que aprende, entonces el deportista ya será capaz de mantenerlo, al igual que yo mantengo la casa. Y de vez en cuando, probablemente de vez en cuando, necesitaré otro asesoramiento. Como si se me rompe algo gordo en la casa, pues necesito una ayuda para arreglar eso. Para eso está el especialista. Pero claro, todos sabemos correr, todos sabemos entrenar. Como es fácil, simplemente salir, ponernos las zapatillas y empezar a correr. Y terminar con una lesión. Entonces yo creo que es fundamental el asesoramiento en cualquier sector. En cualquier sector. Para eso está el profesional. Escucha, Luis, yo tenía toda una parte sobre entrenamiento metabólico que no llegaremos porque llevamos una hora y media y nos estaríamos 3 horas, que a mí me encantaría, pero yo creo que mis oyentes me odiarían después. Pero no sé si te animas otro día a hacer otra parte y hablar más de entrenamiento metabólico, porque también te he visto hablar de cosas que a mí me han... O sea, hablas, primero me gustaría entender bien por qué tú trabajas en 3 zonas y no en 5, por qué dices que no se tiene que entrenar en VO2 max y se tiene que entrenar en umbral. Bueno, hay muchísimas cosas que están allí que las dejo como cliffhanger, pero ahora me gustaría entrar en una fase final de la entrevista, si te parece, porque si no se nos alargará mucho. Y hay una que sí que es una cosa que yo te he escuchado decir en algún vídeo, que es que dices que hay un cambio a los 45 años que afectan fuerza y rendimiento, ¿no? ¿Todo lo que hemos dicho hasta ahora aplica a antes de 45, después de 45, o hay alguna cosa que tendremos que pensar a partir de esta edad? Bueno, yo creo que el atleta veterano, ahora se le llama máster, pero realmente conforme vamos cumpliendo años, lógicamente vamos perdiendo cualidades, pero la clave es la continuidad. Es decir, la clave para limitar o controlar esa bajada de rendimiento es la continuidad. Si una persona un chaval de 25 años se lesiona, va a recuperar fácilmente su rendimiento. Si un atleta de 45 años, 50, ya no digamos 55, 60, se lesiona, aunque sea una lesión breve puede ser un mes, 3 semanas, mes y medio, volver a recuperar el rendimiento después de un parón de un mes en una persona de 50 años es
muy complicado. Entonces ahí hay un bajón, bajas un escalón que es muy difícil volver a subir. Sin embargo, si somos capaces de mantener una continuidad en el entrenamiento, ese escalón, esa bajada será mucho más paulatina, no será de golpe, será mucho más paulatina, no será tan evidente. La clave está en la continuidad. Y para tener continuidad hay dos cosas importantes, muy importantes. La primera ya la hemos hablado, que es la fuerza. La fuerza entendida como la capacidad para dar estabilidad a esa articulación y que seamos capaces de soportar el estrés que supone el entrenamiento. Y la segunda es la gestión de la intensidad del entrenamiento. Es mejor, es mucho más eficiente, mucho más. Moderar mucho la intensidad, gestionar muy bien la intensidad, entrenar a una intensidad muy moderada, en lugar de entrenar a una intensidad alta, lesionarnos, parar y volver a reiniciar. Entonces, el trabajo de fuerzas por un lado y la gestión de la intensidad en el entrenamiento va por otro, pero ambos llevan al mismo camino, que es la continuidad, y más conforme vamos cumpliendo más años. Entonces, la clave es la continuidad. Has dicho una cosa clave aquí. No, supongo que tú conoces al doctor Peter Attia, ¿no? Que lo estaba escuchando el otro día en un podcast que él hablaba de la sarcopenia, bueno, la pérdida de masa muscular con la edad, y decía, claro, hasta ahora se entendía como un proceso lineal que tú ibas perdiendo, pues esto, un 5% anual, ¿no? De masa muscular. Pero la realidad es que no es así, es que tú tienes una masa muscular, haces un parón, tienes una lesión, pierdes masa muscular. Esa ya no la recuperas, entonces llegas a otro nivel y es son más escalones que no una rampa de bajada. Entonces él decía esto, que a partir... Eso es. Entonces, la salud, la salud no es VO2 max, como él dice. Bueno, esto lo hablaremos, si te animas, en el próximo episodio, La salud porque no es él VO2. está con V2 Max y además te da datos, ¿no? Científicos de correlación de longevidad con esto, pero... No, yo me cuesta mucho escucharle porque me pongo, me cuesta mucho porque la clave no es el VO2 max. Porque si entrenas a VO2 max, no tienes continuidad. Ahora bien, si entrenas con continuidad, gestionando la intensidad, vas a tener un alto VO2 max. Bueno, en realidad él habla muchísimo de zona 2 y de entrenamiento de fuerza, ¿no? También pone la intensidad, pero esto, ¿te parece si lo hacemos en otro episodio? ¿Te animas a grabar de nuevo otro episodio Sí, el aspecto metabólico es apasionante. y nos metemos en la parte metabólica, que es súper apasionante, que además veo que tú sabes muchísimo? Pues escucha, mira, para terminar te hago ya 3 o 4 preguntas que son más personales, que siempre me gusta hacer un poco para cerrar los episodios. La primera sería si crees que hay algo que tendría que haberte preguntado que no te he preguntado. Mm, bueno, yo creo que hemos dicho mucho. No, yo creo que por lo menos he intentado explicarme lo mejor posible. Soy consciente de que es difícil entenderlo, más difícil todavía llevarlo a cabo, pero todo es empezarlo. Nadie nace sabiendo. Yo mi recomendación es que se ponga en marcha, que por lo menos lo experimenten, que lo experimentéis. Hay que experimentarlo y paciencia, porque esta experimentación, este escuchar tu cuerpo cuando haces el trabajo de fuerza, pero vuelvo una vez más, a decir que la capacidad que tiene el cuerpo de adaptación es brutal, es tremenda. Entonces, animo a que lo pongamos en marcha. Por lo menos que lo experimentemos. Intentemos experimentar hacer un movimiento lento en comparación de hacerlo de forma explosiva. Que intentemos escuchar a nuestros isquios cuando hacemos una flexión de rodilla o a nuestra columna cuando hacemos una sentadilla. Que no pensemos tanto en el peso y que pensemos más
en escuchar a nuestro cuerpo cuando realizamos ese gesto. Me gusta, es muy buen consejo. Dime, ¿cuál es tu error favorito? O ese error que posteriormente, viéndolo en perspectiva, fue determinante en cómo eres como persona o en tu trayectoria vital. Mi error favorito. eh, O fracaso, error, fracaso favorito. Ese momento que cuando lo pasaste fue duro, pero en perspectiva dijiste, ostra, qué bien. eh, bueno, fracaso no sé, yo no lo llamaría fracaso, pero no sé, quizá un error del que haya aprendido, ¿no? Un error del que haya aprendido eh, es entrenar el no pain, no gain. Ese es un error que he cometido y del que he aprendido mucho y que gracias a ese error pues he cambiado muchas cosas. Muy bien. ¿Cuál es el libro que más has regalado o recomendado? Depende de la persona, depende del perfil de la persona. Puedes decirme varios. Si es un perfil científico, eh, hay un libro que a mí me marcó mucho en una clase de biología molecular. Pilar Sesma, que luego fue decana de la facultad en Pamplona, nos recomendó un libro. Yo estaba en segundo de carrera, tenía 19 años. Se llama La célula viva, de, La célula viva. sí, de Christian de Duve. Es un libro muy técnico. Es más, yo creo que no he terminado de leerlo todavía. Ostras, pues buena recomendación. 30 años después, porque cada vez que lo leo veo cosas nuevas. Entonces, es un libro para darle tiempo. Es muy técnico. No es un libro, o sea, hay que tener una base de biología, de bioquímica, una base grande para realmente poder entenderlo, pero al final es un viaje por la célula, ¿no? Es un libro que explica lo que es la célula, pero desde un punto de vista, es un libro muy espeso. Para un corredor o un deportista popular, a mí hay otro libro que me marcó mucho, también lo leí hace muchos años, lo compré cuando estaba en Estados Unidos en un aeropuerto. Se llama Running by Feel, de Matt Fitzgerald. Es Running by. correr por sensaciones. Running by Feel. Correr por sensaciones. Es un libro muy, muy fácil de leer. Básicamente explica, Matt Fitzgerald es probablemente un entrenador eh, de referencia dentro del atletismo popular en Estados Unidos. Estamos hablando de un libro de los años 90. Pero a mí me marcó mucho porque a raíz de ese libro empecé también a buscar sensaciones corriendo. El correr no todo es en mirar el crono, sino en buscar sensaciones. Y él habla mucho en este libro. Es un libro muy fácil de leer, muy entretenido. Y bueno, y habría un tercer libro, un tercero más enfocado hacia la salud, que me regalaron a mí, de, bueno, pues de una gran amiga, gran atleta, primera mujer en bajar de 12 segundos, primera mujer española en bajar de 12 segundos, que los Loles Vives. El libro, el libro es Pacto con el Diablo, Pacto con el diablo, ¿no? eso es, segunda edición, es el prólogo de Olga Biza. Y bueno, pues es un libro muy interesante en cómo una persona, ¿no? Describe una persona que realmente ha vivido de forma saludable, ha llevado muy bien el deporte, es bióloga, Loles es bióloga, entiende muy bien lo que es el deporte, lo que es el entrenamiento, lo que es el rendimiento. Y los años de experiencia, pues le han dado eso, experiencia, ¿no? A modificar cosas en su entrenamiento, en su forma de vivir, en su nutrición, en su descanso. Creo que para una persona que hablábamos de longevidad, eh, que busque salud con el paso de los años, pues este es el libro. También muy fácil de leer y muy entretenido. Pues mira, este lo tengo en casa. Loles me lo regaló justamente este libro. Sí, sí. Yo se lo di a mi mujer y dije, tienes que leértelo.
Dime una rutina matutina que consideres esencial para tu rendimiento. Rendimiento deportivo, rendimiento en cuanto a persona. Como tú quieras, en la palabra rendimiento cognitivo, si es que tienes alguno. eh, bueno, yo creo que ya los he mencionado. Una de las cosas que siempre he intentado hacer todos los días es llevar a mis hijos al colegio. Me emociono. Mis hijos son mi vida, ¿no? Y yo recuerdo cuando eran pequeños, les llevaba atrás en el coche, apagaba la radio y les escuchaba. Hablaban los tres, son dos niñas, un niño. Las dos niñas ya están en la universidad, con lo cual ya no lo puedo hacer. Además están las dos en Pamplona, con lo cual no lo puedo hacer. Pero al chico que está en primero de bachillerato le llevo todos los días y es uno de mis momentos del día, es mi momento, ¿no? El llevarle a la ruta del colegio y estar ahí media hora solo con él, aunque cada vez es más difícil hablar con él, ya tiene 17 años. eh, pero solo estar con él es mi momento y eso me permite pues coger el día con más energía. Qué bonito. Y ya por último, ¿dónde te puede seguir la gente? Con quien quiera aprender más de ti, que lo tienen fácil. Sí, tengo un blog, un segundo blog, ya hemos hablado de la, la Pasión de Luis del Águila, es un blog es un blog, bueno, pues con el que empecé, ya a partir de ahí hice una web, que es luisdelaguila.com. Ahí tengo ahora mismo pues más de 400 artículos, está clasificado por fisiología, entrenamiento. Está súper bien, ¿eh? Yo me lo he mirado todo y es genial. Hay muchísima información. Es un blog bueno, una página web del 2015 que mantengo activa prácticamente, todos los meses hay un par de publicaciones, un par de entradas en el blog, lo mantengo muy activo. Y a raíz de la pandemia, pues algo que siempre quería hacer y que nunca encontraba el tiempo, pues en la pandemia empecé con un canal de YouTube, que es también Luis del Águila. Pues desde pandemia hasta ahora, pues tengo más de 500 vídeos o cerca de 500 vídeos. Intento, Sí, a mí me encantan, ¿eh? Además pones con el iPad y te pones a hacer gráficos allí que a mí me alucinó. bueno, pues esto es un proyecto que, bueno, realmente el canal de YouTube, el objetivo es intentar educar fundamentalmente al corredor, pero también al deportista, y que el entrenamiento no solo es correr, sino bueno, lo que hemos hablado, ¿no? La fuerza y la gestión de la intensidad. Ahí hay 500 vídeos, algunos es un poco repetitivo, pero aún así en cada vídeo yo creo que hay un punto que se puede aprender nuevo y es un canal que también mantengo muy activo, muy vivo, muy vivo. Y muy interesante. Pondré estos enlaces en las notas del episodio, evidentemente. ¿Redes sociales? ¿Eres activo en redes? Instagram, Facebook no tanto, Facebook lo era, pero ahora mismo la red social que más utilizo, aparte de YouTube, es Instagram y ahí es Luis-performance. Y bueno, pues ahí también intento poner algún reel de vez en cuando. Sí, también intento mantenerlo activo semanalmente, no tanto como el canal, pero sí intento mantener ahí también una actividad, al igual que en la web. Muy bien. Y luego, por último, y aquí ya te hago yo promoción porque por quien le interese, tú ofreces servicios de entrenamiento online. O sea que si alguien después de escuchar todo esto quiere buscar un entrenador que le ayude a optimizar su entrenamiento, yo creo que en ti tiene una gran persona, un gran profesional. Y creo que en tu propia web, ¿no? En Luis de la Liga, allí pueden contactar contigo por si a alguien le interesa contratar tus servicios. Con un email, luisdelaguila@luisdelaguila.com, el email me llega. Muy bien. Pues Luis, ha sido un placer. Es como me esperaba, una entrevista que rompe moldes y que me encantaría hacer la segunda parte para hablar de la parte metabólica, pero yo creo que la gente también le encantará. Muchísimas gracias, Oriel, a ti bueno, pues por permitirme este lujo de estar también dentro de tu podcast. Ha sido un lujo. Espero que haya aportado cosas, por lo menos mover un poco el cerebro, por lo menos para remover un poco el cerebro y que hay alternativas, que
Hay alternativas al trabajo clásico y una vez más invito a que lo experimentéis, ¿no? Que, que experimentéis un trabajo diferente, por lo menos intentadlo. Yo me animo, yo lo probaré, ya te lo digo ahora. Muy bien. Hay vídeos también dentro del canal en donde hay ejercicios, es decir, hay muchos ejercicios. Ya hablábamos de biomecánica, bueno, pues cómo hago una rotación interna de cadera, cómo trabajo la extensión de cadera, cómo trabajo la extensión de columna. Son vídeos que hice en pandemia y que con un material muy sencillo se pueden hacer. Lo único que es necesario es meter mucho tiempo. Tiempo, constancia, dedicación y sobre todo creer en ello. Hay que creer en ello, si no es difícil. Absolutamente. Pues muchas gracias. Gracias a ti, un placer.